Buenas noches a todos, bienvenidos a la lección número 71 del estudio del libro de San Mateo, hoy con el tema ¿quién es el mayor? Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 18, del versículo 1 al 5, voy a leer. Leo: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hasta el versículo 5 hemos leído. Buenas noches a todos los que están conectándose al estudio bíblico. Estamos comenzando esta jornada para aprender acerca de este tema. Nosotros cuando leemos la Biblia a veces podemos encontrar la enseñanza literal, o sea, algunas palabras que leyendo podemos entender, ¿no? Pero otras muchas palabras, cuando nosotros leemos, debemos interpretar, o sea, qué es lo que en realidad quiso decir, en este caso, el escritor. Esto es uno de los casos porque acá en el versículo 1 dice que los discípulos le han preguntado al Señor Jesucristo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta de Jesús? Por ejemplo, en este mundo, ¿quién es mayor? Ya uno que tiene mayor capacidad económica, podemos decir, mayor poder adquisitivo, o que tiene más sabiduría o inteligencia. Pero según esta palabra, en el versículo 2, Jesús explica quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Por qué? Sin duda que en el reino de los cielos opera otro tipo de, política, ¿no? Otro tipo de, otro tipo de política para definir quién es mayor y quién es menor. En este mundo actualmente una persona, si tuviera, si tiene la sabiduría, si tiene la capacidad económica, entonces podemos decir que es mayor, ¿no? Es mayor entre las personas, tiene un mayor ingreso mensual, es decir, que gana más dinero también. Alguno que tiene sabiduría es mayor en este mundo, pero según esta palabra Jesús dijo, en versículo 2, y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. De repente Jesús llamó a un niño, lo llamó y lo puso en medio de los discípulos. Entonces los discípulos se quedaron mirando entre sí. ¿Qué significa esta señal? ¿O qué es lo que está queriendo decir Jesús con esto? No podemos entender, ¿no? Creo que ellos no podían comprender por qué Jesús ha tomado un niño y lo ha puesto en medio de ellos. Pero el Señor Jesucristo dijo, versículo 3, y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y acá es donde nosotros debemos interpretar, ¿sí? Ya, ¿qué significa la palabra que dice si no os hacéis como niños? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Ya siendo una persona adulta, una persona que ya tiene experiencia de la vida, que ya tiene edad, entonces tiene que volverse como un niño. Es decir, que deberíamos comportarnos como los niños, siendo ya de edad avanzada, digamos 40 años, 50 años. Entonces de repente tiene que comportarse como un niño. Normalmente el adulto tiene que comportarse como adulto, ¿no? Es decir, que tiene responsabilidad, tiene que trabajar, tiene que mantener a su familia, a sus hijos. Pero el niño no tiene tal tipo de responsabilidad. Entonces, si lo viéramos desde ese ángulo, ¿no? Para una persona que tiene gran responsabilidad, de repente volverse como un niño, ¿no? Literalmente no tendría sentido. Pero acá la Biblia dice: si no os volvéis y os hacéis como niños.
Ya, esta palabra, ¿qué sentido tiene? ¿O qué tipo de argumento nosotros podemos dar a estos versículos? Ya, la palabra de Dios nos enseñaba que en el mundo existen los sabios y que también existen los, ¿cómo decir? Los que no son sabios, ¿no? Es decir, que los sabios son las personas que conocen muy bien, que saben muchas cosas, pero existe el grupo de los que no son sabios, ¿no? Entonces, cuando comparamos a un sabio con uno que no tiene sabiduría, ¿quién sería más apto para poder recibir la gracia de Dios? ¿Uno que es sabio o uno que no lo es tanto? Entonces acá, en el versículo, vamos a ver acá, San Mateo capítulo 18, el versículo 3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Es correcto? Ya vamos a ver una palabra más. San Marcos capítulo 10, el versículo 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, dice, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él, dijo. ¿Es correcto? Ya dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ya, ahora nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué significa recibir el reino de Dios como un niño? O sea, ¿qué implica recibir el reino de Dios como un niño? Los niños, aparte de varias características, ellos tienen una facilidad para creer las cosas que nosotros decimos. Por ejemplo, yo a mi hijo le puedo decir que afuera hay un elefante de color rosado. Entonces él va a creer que hay un elefante de color rosado, aunque no existe el elefante de color rosado, ¿no? Entonces, si yo le digo esto, él simplemente creerá, va a aceptar esta realidad, ¿sí? Es decir, que no se cuestionará mucho. Pero cuando a un adulto yo le digo que hay un elefante rosado, normalmente el adulto desconfiará, ¿no? O sea, tendrá desconfianza. Porque, ¿cómo es posible? Según su conocimiento, según lo que él conoce de la vida, no existen elefantes rosados. ¿Entienden? Entonces, en el corazón del niño hay una sencillez para aceptar lo que se le dice. Es decir, que fácilmente podrá aceptar la palabra de Dios. Pero en el caso de los adultos, como tienen la experiencia de la vida, tiene la sabiduría, ¿no? Tiene su criterio formado, entonces cuando alguien le explica algo, se cuestiona en gran manera. Por esa razón, cuando nosotros le predicamos el evangelio a un joven, ya a veces es mucho más fácil que entienda que haberle predicado a una persona que tiene experiencia de su vida. Porque el que tiene la experiencia de su vida ya piensa que es sabio, piensa que sabe todas las cosas, piensa que conoce todo. Por esa razón cuesta para que esta persona pueda creer en el evangelio. Pero una persona que no tiene la sabiduría, la experiencia, ¿no? Le es más fácil aceptar las palabras que otro dice, ¿no? Podemos decir que uno que es mayor es más necio, ¿no? Más terco, aunque queremos explicarle, pero fácilmente está en contra de lo que nosotros decimos, porque está lleno y vasto de la experiencia de su vida. Y yo doy gracias a Dios porque en mi caso yo pude escuchar el evangelio a los 20 años. Sin duda que
había muchas cosas del mundo o de la vida que yo no conocí a la edad de 20 años. Pero después de escuchar el Evangelio, para mí fue muy sorprendente entender, primero, que por un hombre, Adán, todos nosotros somos pecadores. Entonces para mí fue un descubrimiento grande entender que no es por lo que yo hice, no es por los pecados que yo cometí, que me vuelvo pecador, sino que de antemano ya nuestra identidad está corrompida desde el momento de nacer en este mundo. Entonces para mí escuchar esta palabra y realmente ha sido muy reconfortante, porque yo pude entender por qué el ser humano no puede ser feliz en este mundo. Porque de por sí nace con la identidad maligna y perversa. En su corazón está la maldad y el pecado. Entonces, el libro de Romanos capítulo 5 nos explica detalladamente eso. Dice lo siguiente, dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Es correcto? Entonces, acá la Biblia dice, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 19. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Ya acá el texto dice, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Porque no todas las personas aceptan esta palabra. O sea, no todas las personas aceptan que son pecadores por un hombre Adán. La mayoría de la gente, ¿por qué piensa que es pecador? ¿Cuál es su argumento? Porque han pecado, ¿no? Porque han cometido errores, maldades, transgresiones. Sí, pero una persona que acepta el ser pecador bíblicamente, no es el que acepta que cometió ciertos pecados, sino que es la persona que acepta en su corazón hay solamente maldad. Solamente hay, error. Solamente hay pecado. Esta persona bíblicamente se ha considerado pecador. Pero no todos creen así. Por eso dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Es decir que hay un grupo de personas que escuchando esta palabra puede reconocerse pecador. Pero otro grupo no acepta, no, yo no soy pecador desde el nacimiento, yo soy pecador desde que cometí pecado, desde que hice lo malo. Entonces este tipo de pecador no llega finalmente al conocimiento correcto de la salvación. Porque la salvación, ¿para quién es? Según el texto bíblico, para los pecadores. Jesucristo dijo que no he venido a llamar a justos, sino ¿a quién? Sino a pecadores. ¿A dónde los llamó? Al arrepentimiento. Jesucristo nunca llama a los justos, porque los justos supuestamente no necesitan de Jesús. Las personas que por sus obras se justifican a sí mismos, no es necesario encontrarse con uno que les justifique, porque ya son justos, ¿no? Aparentemente son justos. Entonces Jesús no quiere encontrarse con tales personas, sino que Jesús viene para los que en sí mismo han declarado soy pecador. Entonces esta condición de pecador no viene por las transgresiones que cometimos. Ya las transgresiones sirven para entender que en nosotros hay mal y pecado. Pero para entender que somos pecadores, debemos ser pecadores conforme a la Escritura. ¿Sí? Por la desobediencia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Ni siquiera somos nosotros, sino que es un hombre llamado Adán. Entonces, si una persona concibe esto como la verdad, entonces esta persona es pecador bíblicamente. Pero si no concibe esto como la verdad, entonces será un pecador conforme a sus obras. Es decir, que cuando peca se sentirá muy mal, pero cuando anda bien, cuando no comete pecado, cuando hace bondades y ayuda a la gente, se sentirá muy bien. ¿No es así? Es la persona que vive bajo las obras. Entonces, lo que quiero decir en esta noche
Jesucristo dijo que, el libro de San Mateo 18:3, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, dijo. Ya no significa que uno que tiene 30 años de edad y tiene que ir al registro civil y tiene que decir que ahora yo tengo 7 años, 8 años. Por favor, reconozca mi identidad de 7 años, 8 años. Sino está hablando del corazón. ¿Cómo debe aceptar la palabra de Dios? Como la verdad por sobre todas las cosas. Es la verdad que somos pecadores por un hombre Adán. Entonces, si en su corazón concibe esto como la verdad, ¿cómo le llama nuestro Señor Jesucristo? Dice, versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse como un niño es decir que aceptar la palabra. Si Dios me dice que tú eres pecador por Adán, amén. Tiene razón. ¿Sí? Esto es humillar el corazón. Aceptar nuestra condición. Aceptar nuestro pecado. Entonces dice que si se humilla, este es el mayor en el reino de los cielos. No se confundan, hermanos. No está diciendo que todos los niños son salvos. No está diciendo que todos los niños irán al reino de los cielos. Obviamente, es muy bueno que los niños vayan al reino de los cielos, que escuchen el Evangelio y reciban la salvación. Pero debe haber en su corazón, obviamente, la plena certeza del perdón de sus pecados. ¿Sí? No se deben confundir. El texto bíblico dice que recibe el corazón como un niño. Reciba la palabra como un niño, dice. Que se humille como el niño. Que acepte la voz, en este caso el niño acepta la voz de su padre. En el caso de, digamos, el hombre pecador acepta la voz de Dios, acepta la voz de Jesús, acepta su condición de caído, de pecador. Entonces, si primero acepta su condición, soy pecador, en ese momento podrá luego ser justificado. Veamos. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30 dice, ya los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, dice. ¿Sí? Ya dice que Él llamó, ya los que llamó, a estos también justificó. Entonces, para complementar esta palabra, nosotros podemos ver en el libro de San Mateo capítulo 9, el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya el mismo Señor Jesucristo dijo, no vine para llamar a los justos, ¿sí?, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, al que es pecador, al que se concibe pecador, al que acepta que es pecador por medio de un hombre Adán, a esta persona finalmente Dios lo llama. ¿Y qué es lo que hace con él? Le justifica, justificó. ¿Entienden ustedes? No puede Dios llamar a uno que se concibe justo en sí mismo. A esta persona jamás llega la salvación, el Evangelio. Primero debe convertirse en pecador. O sea, debe ser pecador por medio de la fe en la palabra de Dios. Debe creer que por un hombre Adán somos pecadores. Si no puede aceptar esta palabra, entonces será imposible que esta persona crea en Jesús y sea justificado correctamente. ¿Entiende? Entonces, la gente normalmente tiene que atribuir el ser pecador a un acto pecaminoso, a hacer lo malo. Pero si yo les pregunto a ustedes por un árbol de limones, un limón,
Entonces, ¿el árbol de limón da limones todo el año? ¿Qué creen ustedes? ¿Todo el año el árbol está dando limón? ¿O en cierta época el árbol no produce el fruto? Los árboles en cierta época producen el fruto, en cierta época no lo producen. Pero el hecho de que tenga los frutos me da la facultad de decir que es de limón, porque lo veo. Pero si no da frutos, entonces vamos a decir que esto no es el árbol de limón. Vamos a decir que no es el árbol de limón, sino es un árbol de naranja. ¿Por qué? Porque no da limón. No podemos hablar así. No podemos decir que el árbol, por no dar fruto, no es el árbol de ese fruto. ¿Entienden? Es lo mismo. El ser humano, aunque no haya dado frutos de pecado, aunque no haya concebido en su vida los pecados, pero ya de antemano su naturaleza es pecaminosa. Está pervertida, está despiada, está corrupta. Entonces, si una persona como un niño se humillare y aceptara esta palabra, esta persona, Jesús dijo, es el mayor entre todos, es el mayor en el reino de los cielos. ¿Sí? Versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, el corazón de los cristianos, de los que han sido salvos, ¿cómo debe ser? Como un niño. Es decir, todas las palabras que Dios dice, puede aceptar fácilmente. Puede estar de acuerdo. No va a luchar contra Dios, sino que cuando Dios me habla la palabra, puedo creerlo, puedo aceptarlo, puedo recibirlo con fe en mi corazón. Si Dios me dice, entonces voy a aceptar lo que Dios me dijo. Pero ¿quiénes no viven como niño? Uno que escuchando la palabra de Dios selecciona. Esto me conviene, esto no me conviene. Si Dios me dice esto, yo puedo hacerlo, pero si Dios me dice esto otro, esto no me conviene. Es decir que es selectivo. Es como la comida, ¿no? Si a mí me dan cierto tipo de comida, tengo que comer lo que me sirve, ¿no? Pero alguien escuchando el menú y tiene elección, ¿no? Quiere decir lo que le gusta y lo que no le gusta. Realmente, hermanos, la vida de creencia es aceptar por la fe lo que me dicen, ¿no? No es seleccionar lo que me gusta. No es aceptar según mi querer. Esta persona crecerá con una mentalidad muy negativa en la vida espiritual. Porque cuando quiere, lo hace. Cuando no quiere, no lo hace. Entonces, ¿qué tipo de persona es? Es un cristiano malcriado, ¿no? Malcriado es. Por lo tanto, su corazón, cada vez que siente carga, cada vez que siente peso, no acepta la palabra. Entonces no vive como niño, ¿no? Debe aceptar lo que le dice Dios, pero no quiere aceptarlo, entonces rechaza la palabra de Dios, ¿no? Entonces este tipo de hermano de la iglesia nunca crece su espíritu. Siempre se queda un espíritu muy débil, ¿no? Muy inmaduro. Por esa razón, en el corazón de los hermanos debe considerarse como un niño para escuchar la palabra de Dios, para recibir la salvación como un niño, es decir, aceptar lo que Dios me dijo, creer lo que Dios me dijo, ¿no? Y cuando Dios me habla en mi vida, entonces también aceptar tal cual lo que Dios me dijo. De esta manera se hace la vida espiritual. De esta manera la vida de creencia es muy fácil. Se hace muy ligera, se hace muy tranquila, se hace muy liviana, y luego podemos llevar una vida realmente muy bendita en el Evangelio. Cuando nosotros nos ponemos bien tercos, no quiere aceptar la palabra, entonces ¿quién sufre? Nosotros sufrimos, ¿no? Ay, yo no puedo aceptar, yo no puedo. La verdad es que es porque es muy altanero el corazón, ¿no? Muy creído en sí mismo, por eso no puede aceptar. Por eso Dios desea hacer nuestro corazón como el de un niño. Dios desea hacer nuestro corazón para que podamos aceptar su palabra. Espero que todos los hermanos, así como aparece acá el versículo 4,
Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Es decir, que el secreto de la vida de creencia es humillar nuestro corazón, despojarnos de nuestro pensamiento, de nuestra razón, y luego aceptar la palabra de Dios tal cual como Dios me dice. Si Dios me dice blanco, pero yo pienso en gris, tirando mi pensamiento gris, entonces blanco es. Si Dios me dice rojo, pero yo pienso naranjo, tirando mi pensamiento naranjo, es rojo. Esto es la vida de creencia. Esto para Dios es el mayor en el reino de los cielos. Yo también deseo aprender esta vida. ¿Cómo podemos aceptar realmente la guía de Dios, la guía de la iglesia? Esta vez el pastor me dijo, usted tiene que ir al Congreso de Líderes Cristianos. Bien, pastor, voy ahí. Pero el domingo pasado resulta que me enteré de que ya no voy al Congreso, sino voy al campamento mundial. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ay, pastor, usted me dijo que yo iba a ir al Congreso, pero ahora me cambia de lugar. No voy entonces. Voy a hacer que me devuelvan mi pasaje. ¿No? ¿Se imaginan si yo hablara de esa manera? En ese momento el pastor mismo ya me dará de baja. ¿No? Del cargo de pastor. Usted no es pastor. Usted es solamente un malcriado, uno que quiere hacer según su querer. ¿No es así? Porque el pastor Kim no vive así, ¿no? Él no vive según su querer, sino que conforme la guía de la iglesia, él acepta y camina. De la misma manera nosotros aprendemos. Conforme la guía de la iglesia, aprendemos, caminamos. ¿Sí? El día de hoy así vamos a terminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche usted nos permite su palabra. Nos permite compartir el mensaje de Dios. Señor, nosotros para caminar en este camino, para recibir la salvación primeramente, en nuestro corazón debíamos aceptar la palabra de Dios tal cual como es. No debería cuestionarse, no debería y también tener una idea distinta, sino que conforme la palabra dice, así nosotros podemos creer. Nuestro Señor Jesucristo, ya la palabra de Dios ha dicho que por un hombre Adán hemos sido pecadores, pero también nos ha dicho que por un hombre, nuestro Señor Jesucristo, hemos sido justificados. Señor, nosotros queremos aprender la vida de creencia como un niño, que conforme la palabra nos dice, así nosotros podamos aceptar y creer. Señor, le agradecemos por todo, encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.